Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. Espero que les esté gustando, los invito a que se suscriban al canal, le den like a la lectura, la compartan, me sigan en mis redes sociales y me dejen sus comentarios. Estamos leyendo el capítulo número 2 que se llama El mundo del psicópata. El día de hoy vamos a leer La patología del psicópata y ¿hay mujeres psicópatas? La patología del psicópata. Y en efecto, Joaquín Ferrandis era un hombre muy amable cuando lo entrevisté. Miraba directamente a los ojos con expresiones cuidadas, sin una palabra más alta que otra, siempre dispuesto a conversar y colaborar, aparentemente porque él era consciente de que había cometido, a sangre fría, crímenes despiadados, más allá de una motivación que la gente considerara racional. Sabedor de que le esperaba una larga condena, al hallarse pruebas materiales que le vinculaban irrefutablemente con la muerte de Sonia Rubio, no tuvo inconveniente en colaborar conmigo para explorar en qué medida podía ser el autor de las muertes de las otras mujeres, porque al principio él solo admitía la autoría de la muerte de la joven profesora de inglés. Había 5 mujeres más asesinadas, y en principio él no recordaba si había matado o no a las otras, de tal modo que le propuse un ejercicio terapéutico. En el intervalo entre mis visitas, él debería hacer una tarea de memoria asociativa, relacionando los acontecimientos que él recordaba de su vida en los diferentes momentos en que desaparecieron las otras mujeres. De este modo concluí, si se relajaba y liberaba su mente, podría aparecer una realidad que él podría haber ocultado a su conciencia y descubrir que era él, en efecto, quien había dado muerte a esas mujeres. Mediante este sistema acabó admitiendo su responsabilidad en 4 más de esos homicidios, no así en uno de ellos, que hasta la fecha sigue sin resolverse. Su teoría era que existía otro yo, que él no podía controlar, quien debió en diferentes momentos críticos apoderarse de él y actuar de modo autónomo sin que el verdadero Joaquín, el cumplidor agente de seguros, pudiera evitarlo. Era notable la forma en que Joaquín vivía, comprendía e interpretaba los diferentes hechos criminales que acabó aceptando y sus comentarios sobre las diferentes reacciones que tales hechos habían provocado en la opinión pública, reacciones que él seguía mediante la prensa y la televisión. Yo, ¿qué puedes recordar acerca de los momentos en que cometiste los asesinatos? ¿Qué sentías? Joaquín Ferrandis. Bueno, supongo que debió haber un deseo sexual, pero no recuerdo que sintiera nada en particular. Yo, ¿qué valoración haces del modo en que la gente está reaccionando contra ti? Y todo el enorme revuelo que se ha causado. Joaquín Ferrandis. Es comprensible, desde luego. Debe ser algo tremendo enterarse de que alguien ha hecho algo así. Aquí vemos la auténtica patología del psicópata. Debido a que su mundo afectivo está muy poco desarrollado, sus palabras, aunque bien articuladas en un discurso racional, carecen en verdad de un sentido pleno. Les falta esa cualidad emocional que todo juicio sensato incluye como modo de expresar una realidad que es plenamente comprendida por el que habla. Al no tener el color de la emoción, sus frases parecen artificiales, vacías de un verdadero significado humano. Una vez más, el maestro Cleckley recogió muy bien esa idea, contenida ya, como señalé en el capítulo anterior, en los grandes psiquiatras franceses e ingleses del siglo XIX, cuando acuñaron el término locura moral para calificar la psicopatía. Escribe Cleckley: la acción es lo que delata al psicópata, su total incapacidad para comprender emocionalmente los componentes más relevantes del significado o del sentimiento implícitos en los pensamientos que él expresa o en las experiencias en las que se halla inmerso. Al no poder experimentar los sentimientos de sufrimiento o de alegría que se derivan de una vida emocional integrada, el psicópata no aprende de sus experiencias y no puede, por consiguiente, modificar y dirigir sus actos como lo hacen las personas sanas. Carece de los impulsos motivacionales que son necesarios para impelirnos a lograr diferentes metas. La opinión que mantenemos es que no puede conocer los estados emocionales y afectivos profundos que constituyen la tragedia y el triunfo de la vida ordinaria. Mi concepto del funcionamiento del psicópata postula un defecto selectivo que impide integrar determinados componentes esenciales de la experiencia normal, en particular los componentes afectivos que usualmente se concitan en los asuntos personales y sociales más significativos. ¿Por qué no aprende el psicópata de la experiencia? Porque para aprender de ella tales experiencias tienen que habernos dejado una huella emocional. Cuando recordamos, por ejemplo, un fracaso amoroso que nos dolió mucho, es ese dolor el que vivo en la memoria. Nos orienta a tomar con más precaución una nueva relación afectiva.
Si el psicópata no siente las emociones sociales relevantes, amor, empatía, vergüenza, etc., los hechos por los que transcurre su vida no están impregnados de esa cualidad emocional que luego se recuerda y que nos aconseja no volver a realizar una determinada conducta, enamorarse o golpear a alguien o abandonar de nuevo un empleo. ¿Y por qué dice Keckley que la acción es lo que delata al psicópata? Porque como buen simulador que es, el psicópata, si se lo propone, puede fingir que siente esas emociones, pero como en verdad no las siente, a la hora de tomar una decisión y actuar, su razonamiento, la facultad que tenemos para interpretar la realidad y seleccionar un curso de acción, se ve privado de un componente importantísimo que tenemos los mortales comunes, el significado emocional que algo tiene para nosotros. Por eso realiza decisiones absurdas o dañinas y por eso la realización de esas conductas le delata. Y debido a que tantas veces esos comportamientos son rechazables desde la ética consensuada entre los hombres, decimos que los psicópatas son estúpidos morales. Su juicio teórico, lo que ellos dicen que harían si se les pregunta en una situación determinada, está intacto. Razonan bien, no como un esquizofrénico. Es su práctica, el paso a la acción, lo que nos deja conmocionados. No esperamos que haga eso, no esperamos que Ferrandis, que habla de modo cuerdo, asesine a 5 mujeres. No esperamos que un ingeniero o un economista se dedique a destruir la reputación de sus compañeros de trabajo. Es mucho más sensato colaborar en un esfuerzo común y obtener los beneficios de un trabajo bien hecho. En vez de eso, ¿por qué engaña, calumnia y roba? Porque al no tener emociones humanas desarrolladas, al no poder conocer y comprender los estados emocionales y afectivos profundos que constituyen la tragedia y el triunfo de la vida ordinaria, su motivación fundamental no es obtener el aprecio y el afecto de las personas que forman su ambiente, no es cumplir con los valores e ideales que aprendió de niño, como hacen los demás, sino controlar, dominar, sentirse superior. De este modo, el psicópata nos engaña y manipula y hace que nos sintamos desesperanzados y amenazados en su mundo, con sus reglas, donde él tiene todas las ventajas, el mundo del psicópata. Es curioso que exista una patología, la afasia, que sea el sentido de la comprensión de las emociones y las palabras, lo contrario a la psicopatía. La afasia es un trastorno que consiste en que el enfermo no entiende el significado de las palabras, las oye, pero es incapaz de comprender lo que está oyendo. Cuando leí el conmovedor libro del neurólogo Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, hallé una experiencia que él vivió con sus pacientes afectados de afasia, muy reveladora para mis estudios sobre el psicópata. Estaban todos escuchando un discurso por radio que daba el presidente de los Estados Unidos. Oliver explica que el habla es mucho más que transmitir palabras con un significado. En el modo de hablar, en el tono, en la intensidad, en las pausas, transmitimos sentimientos. Oliver se daba cuenta que los afásicos sí captaban el sentido último de ese discurso, al que sin entenderlo no le daban veracidad. Esta era la clave de aquella capacidad de entender de los afásicos, aunque no entendiesen en absoluto el sentido de las palabras en cuanto tales, porque aunque las palabras, las construcciones verbales, no pudiesen transmitir nada per se, el lenguaje hablado suele estar impregnado de tono, engastado en una expresividad que excede lo verbal. Y es esa expresividad precisamente, esa expresividad tan diversa, tan compleja, tan sutil, lo que se mantiene intacto en la afasia, aunque desaparezca la capacidad de entender las palabras, intacto y a menudo más inexplicablemente potenciado. De forma opuesta entonces al psicópata, el afásico es capaz de entender los sentimientos que pone el que habla en lo que dice, aunque no entienda lo que dice, porque el psicópata comprende lo que se dice, pero es incapaz de comprender plenamente el significado realmente humano, personal, de lo que está oyendo, escribe Sacks. El afásico no es capaz de entender las palabras, y precisamente por eso no se le puede engañar con ellas. Ahora bien, él lo capta con una precisión infalible, y lo que capta es esa expresión que acompaña a las palabras, esa expresividad involuntaria, espontánea, completa, que nunca se puede deformar o falsear con tanta facilidad como las palabras. Este atributo del psicópata, consistente en no poder entender de modo pleno los sentimientos de las personas, se refleja en su modo de hablar, en una relación íntima, así como en su expresión o mirada, y será objeto de una discusión en profundidad más adelante de este libro. La conclusión de este apartado a la pregunta de si el psicópata es un enfermo mental es sí y no. Sí, cuando vemos que tiene unas disfunciones en su sistema nervioso,
probablemente en la amígdala y en el lóbulo frontal. Y no si entendemos que ese trastorno le obliga a ser violento y un criminal. Es cierto que lo tienen difícil, pero su voluntad entra en juego cuando deciden hacer el mal, y ellos conocen la diferencia entre el bien y el mal. Si aceptáramos su condición de psicópatas como un atenuante o una eximente de su responsabilidad ante la ley, basándonos en su grave problema de ausencia de emociones sociales plenamente humanas, tendríamos que hacer lo propio con cientos de miles de personas que tuvieron que arrastrar condiciones muy duras en su existencia y tratarlos así, como enfermos. Así, al violador que fue abusado de niño lo tendríamos que exonerar, y al que creció en medio de la miseria y el fracaso lo tendríamos que exculpar de su mala fortuna y pocas oportunidades para prosperar. El quid de la cuestión es, además, que si el psicópata se viera libre de responsabilidad criminal, acentuaría más su conducta antisocial y cruel. Otra cosa es que tengamos en cuenta su condición de psicópata para saber cómo tratarlo, fuera y dentro de la cárcel o del hospital psiquiátrico. El psicópata tiene una personalidad especial anómala, pero no es un enfermo mental. ¿Hay mujeres psicópatas? Desde luego, pero son menos que los psicópatas varones, proporcional menos de 1 a 7. No obstante, la mujer psicópata es igual de dañina que el varón, aunque su recurso a la violencia más extrema es menor. Por ejemplo, hay muchas menos mujeres asesinas en serie, pero existen. Y también mujeres psicópatas integradas, como este caso tomado de mis archivos revela. Eugenio se casa con una chica de Sudamérica y después de 5 años de vida desastrosa en común se separan. Ella se quedó embarazada de una niña en secreto, puesto que él no sabía que había dejado de tomar la píldora. Cuando regresó a casa un día después de la separación para recoger algunas cosas, aprovechó esta visita para apuñalar a Eugenio en el cuello y la espalda. Sobrevivió de milagro, y ella solo tuvo que cumplir unos pocos meses de condena. Después de que se marchó, siguió agrediéndole emocionalmente, esparciendo mentiras entre sus amigos, contando que Eugenio la despidió de su casa cuando embarazada, con chantaje emocional y robos en otras situaciones. Al cabo de poco tiempo ella se volvió a casar de nuevo y tuvo otro hijo, lo que es interpretado como un signo de estabilidad por el juez, que cada vez le otorga más derechos de visita sobre la niña. Pero debido a los reiterados incumplimientos del régimen de visitas, Eugenio continúa sufriendo una nueva tortura psicológica, porque ella puede tardar hasta varios días más sobre los estipulados en devolverle a su hija. Él teme que se la lleve a Sudamérica y nunca más la vuelva a ver. Dado que la madre tiene muy poco interés real en su hija, la niña es reacia a ir con ella, y Eugenio tiene que vivir la impotencia de ver sufrir a su hija cada vez que tiene que irse con su madre. En otras ocasiones, la mujer revela una personalidad psicopática en el mundo del crimen, exhibiendo una enorme dureza emocional hacia las personas, tal y como revela uno de los casos relatados por Carlos Belver en su estimulante libro CSI, Casos Reales Españoles. Alcira, Susan y Roberto Morales se convirtieron en una pareja de asesinos cuando secuestraron en Madrid al joyero Ángel Crespo y se prestaron de inmediato a matarlo. No importaba que luego pidieran a su hermana una fuerte suma para liberarlo, después de que Crespo acabara de hablar con ella para notificarle que debía pagar el rescate. Un fuerte golpe en la cabeza le dejó inconsciente y le ocasionó un infarto al miocardio, del que falleció. Lo interesante para este libro es que Morales se dedicó luego a trocear perfectamente el cadáver en el baño mientras la mujer se retiró a su habitación a dormir. Escribe Belver. ¿Quién era esa mujer con tanto sueño? Como él, ella había nacido en Argentina y había llegado a Madrid en 1994. Alcira Susana era delgada, morena, atractiva y tenía una gran pasión por los perros, con suma inteligencia. Esa debilidad fue utilizada por el policía que la interrogó. Como quiera que la pareja había enterrado los restos de Ángel Crespo en el campo, junto a la carretera de Guadarrama, la investigación policial no había podido hallarlo. Así que el interrogador de esta peculiar mujer tuvo la idea de explicarle que iba a matar a sus perros porque pensaba que los restos del cadáver del joyero habían servido de banquete para los huskies, algo que se podía demostrar analizando sus estómagos. Pero vos no podés hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenés derecho, son 2 perros que se han comido a una persona, a un ser humano, ¿no? Alcira se derrumbó y confesó el crimen y el lugar donde lo habían enterrado. El inspector no tuvo dudas de que ella había sido el cerebro de toda la operación. Ella eligió y sedujo a la víctima llevándola a su casa, con la promesa implícita de acostarse con él. Es una mujer muy inteligente, capaz de engañar al mejor de los psiquiatras o al mejor de los psicólogos, relató el inspector de este caso.
Los ejemplos de mujeres delincuentes, algunas de ellas psicópatas, se pueden encontrar en 2 libros recomendables por diferentes razones. Asesinas, escrito por Cynthia Tani, y Mujeres letales, de Marlaska y Rendueles. Un caso probablemente cercano para ciertos lectores interesados por historias de crímenes reales es el de Aileen Wuornos, la prostituta que mató a 6 hombres en las autopistas de Florida y que espetó al juez que la condenó a la pena capital. Nos vemos en el infierno. Muy recientemente, la actriz Charlize Theron desfiguró su cuerpo perfecto para interpretar en el cine a la asesina en serie en la película Monster, 3 semanas antes de que la protagonista de Las normas de la Casa de la Sidra iniciara el rodaje. La auténtica asesina moría en Florida, víctima de la inyección letal. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Cara a cara con el psicópata. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.